quiero decirles, de parte del Señor, ustedes son la materialización de la redención del Padre. Esa es una profecía que está en Isaías, escrita hace mucho tiempo, ¿verdad? Y vamos a llegar a ese punto cuando lo conversemos en la palabra, ¿verdad? Quiero iniciar la introducción porque este mes estamos hablando de Gálatas, de la carta de Gálatas, a los Gálatas. Quiero iniciar la introducción con este versículo que es un recordatorio del capítulo 4, que está en Gálatas 4, versículo 1 al 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y en este versículo yo quiero hacerles, quiero que lo analicemos desde dos perspectivas diferentes, ¿verdad? Si nosotros como padres de familia, que tenemos hijos a cargo, nuestro deseo, digámoslo así, es que los patojos pues desarrollen sus alas y vuelen, ¿verdad? Y eso es la función que tiene el ministerio dentro del cuerpo de Cristo, porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La única cabeza que de acuerdo con la palabra existe dentro del cuerpo de Cristo es Cristo, ¿verdad? Y digamos los jefes de familia, pues ellos son los que están a cargo de las decisiones dentro de cada familia, ¿verdad? ¿Qué sería normal, digamos, en ese sentido? Sería normal de que un padre de familia por X o Y razón no desee que sus hijos se desarrollen y no puedan valerse por sí mismos, ¿verdad? Y tenerlo siempre bajo su control, bajo su poder, bajo su dominio. Eso sería algo anormal. Y eso es un aspecto de esta palabra que les quiero hablar. El otro aspecto de esta palabra que le quiero hablar, hermano, es que la necesidad y la razón por la que usted está acá no es para escucharme a mí. Ni siquiera yo estoy aquí por escucharme a mí mismo. Yo estoy aquí para tener un encuentro con el Padre, para que el Padre me hable, para que el Padre nos hable, para que nuestro espíritu sea transformado, sea cambiado, crezcamos y nos desarrollemos. Esa es la razón por la que estamos acá congregados. Entonces, quiere decir, hermano, que nuestro interés, nuestro deseo como hijos de Dios es que nuestro espíritu crezca, que nuestro espíritu se alimente con una palabra verdadera, segura, certera, que venga del Padre. Y nosotros, pues, en el tiempo hemos hablado de que la palabra que nosotros necesitamos es una palabra revelada, que solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa revelación. O sea, en otras palabras, yo pues vengo a leerle la Biblia, ¿verdad? Pero clamamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, nos va a poner aquella revelación que necesitamos hoy por hoy, para que nosotros superemos las limitaciones que tenemos, porque ciertamente todos tenemos limitaciones, ¿verdad? Y bueno, en el contexto de Gálatas, digamos, el tema fundamental que trata es por qué razón un creyente, ¿verdad?, que está bajo la gracia va a regresar a los rudimentos de la fe. Y nosotros entendemos dentro de ese contexto de Pablo que los rudimentos a los que él se refiere eran las prácticas de la religión, ¿verdad? Las prácticas de la religión. Y yo, digamos, lo que necesito, digamos, que ustedes entiendan o de alguna forma hacerles ver es que esa situación que antes ocurría, hoy sigue ocurriendo, ¿verdad? Porque nosotros seguimos creyendo que nosotros somos agradables al Padre porque hacemos cosas que son buenas, ¿verdad? O sea, venimos a la iglesia, nos congregamos, oímos ahí no sé cuánto tiempo a alguien que nos está gritando, nos está diciendo no sé qué, o alguien que nos dice no sé qué, o porque vamos a cargar en Semana Santa, o porque dimos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, o porque hicimos no sé qué, y pensamos, o esperamos, no sé, que con eso ya somos agradables al Padre.
Y eso, digamos, si nosotros solo nos centramos en lo que hacemos, sin tener la base y el fundamento de la fe, y creerle al Padre que nosotros somos hijos de Él porque recibimos en nuestro corazón al Señor Jesús, entonces pues simplemente estamos haciendo una obra, ¿verdad? Que no estamos diciendo que sea mala, no estamos diciendo que sea totalmente pérdida, pero realmente no estamos agradando al Padre. Y ese es el contexto de lo que Gálatas nos está hablando. Entonces, quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar reunidos acá en tu nombre, Señor. Venimos buscándote a ti, Señor. Venimos buscando y anhelando una revelación tuya, una palabra tuya, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que ponga aquello que mis hermanos y yo mismo tengamos que hacer, Señor, en nuestra vida para cambiar nuestras circunstancias, para avanzar, para dejar atrás aquellas cosas que no nos son convenientes, Señor. Damos gracias porque sabemos que tú estás en control de todas las circunstancias, de todas las situaciones que acontecen en nuestra vida, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que manifieste, Señor, nuestras vidas, que podamos ser un testimonio hacia afuera de aquello que tú has puesto dentro de nosotros. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a empezar con el tema. La palabra que yo les quiero compartir se llama vida y libertad en el Espíritu. Puse yo ese título porque pues estamos entendiendo, ¿verdad?, de que después de que nosotros fuimos alcanzados por el Señor y nuestra vida fue, digamos, entregada a Él, nosotros vivimos dentro de una comunidad que es el cuerpo de Cristo. Las citas que vamos a utilizar, esa está en la siguiente diapositiva. Está en Isaías 43, 18, 14, que es donde le quiero hablar de la palabra, la promesa del Padre, ¿verdad? Luego tenemos un pasaje en Mateo 22, 37, 40, en Juan 13, 34, 35. Hay un pasaje que vamos a usar como recordatorio de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y luego pues nos vamos a quedar en Gálatas, ¿verdad? Vamos a hablar una parte en Gálatas 5, del versículo 1 al 4. Luego vamos a estar trabajando en el 6. Y el primer tema que yo quiero tocar es que nosotros estamos dentro del cuerpo, ¿verdad? Y hay una ley que gobierna ese cuerpo. El apóstol Pablo hablaba de la ley de Cristo. Hablaba de la ley de Cristo. Y hay dos partes que le quiero mostrar. Un primer aspecto que podríamos decir es el amor del Padre, es el amor que nosotros le tenemos al Padre que se manifiesta en el amor que tenemos a nuestro prójimo. En Mateo 22, 37, 40, el Señor Jesús, yo digo que es nuestro hermano mayor, ¿verdad? ¿Quién lo cree así? Yo sí lo creo, es mi hermano mayor porque yo estoy siendo formado, la imagen de Cristo está siendo formada en mí y también está siendo formada en usted. Mire qué dice nuestro hermano mayor, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y ese era un comentario que tuvimos el jueves, el pastor, ¿verdad? Él decía, sí, yo no había entendido, alcanzado a entender la magnitud de ese pasaje, ¿verdad? Porque, digamos, todo el cumplimiento de la ley y los profetas se cierra o se resume en dos conceptos, amar al Padre, pero también dice el Evangelio, dice, ¿cómo vas a decir que amas al Padre si no amas a tu prójimo? ¿Cómo vas a decir que amas al que no se ve si no amas al que se ve, al que tienes ahí a la par, ¿verdad? Estoy parafraseando, puede ser que no lo estoy diciendo exactamente, ¿verdad? Y el segundo aspecto que nosotros podemos ver de esta ley que gobierna el cuerpo de Cristo es el amor que existe entre nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos miembros del cuerpo,
Y eso que sirve como un testimonio para el mundo. En Juan 13, del 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Que os améis unos a otros. Y ahí hay un punto y coma, ¿verdad? Y después vuelve a decir, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Verdad? Nos está dando una instrucción, digámoslo así. Y es que nos amemos entre nosotros. Y en el 35 concluye diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Y esto es importante, estos dos conceptos son importantes porque nosotros podemos entender que la ley bajo la cual nos deberíamos regir es el amor. El amor, ¿verdad? Y esa ley del amor ya lo revisamos, me recuerdo, porque hemos venido estudiando la palabra, ¿verdad? Una de las primeras manifestaciones, digamos, de ese amor es el tema de la restauración. Eso ya en la siguiente parte ya la tenemos disponible. Yo les quiero hablar de ese tema porque es importante. Mire, a pesar de que nosotros sabemos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que estamos siendo formados, eventualmente vamos a fallar. O hay alguno que no falle, de palabra, de obra, de acción, vamos a fallar. Y entonces aquí es importante entender esto, porque miren, en Gálatas, en el capítulo anterior, en Gálatas 5, se habla de la manifestación de la carne, ¿verdad? Las manifestaciones de la carne que pues son celos, envidias, contiendas, etcétera. Y también habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, pues son 9 aspectos diferentes. Pero yo lo que les quiero hacer notar es que si alguno piensa de que no falla, hay que revisarse, ¿verdad? Hay que revisarse. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Miren, lo primero y lo más importante de este pasaje es que si nosotros decimos que tenemos verdadero amor, nuestro papel es cubrir al que ha caído. No encubrirlo, ¿verdad? No estamos hablando de encubrirlo, es cubrirlo. Porque cubrir es lo mismo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Nosotros recibimos a través de su sacrificio ese perdón, pero ese perdón viene a causa de que nosotros hemos confesado nuestras faltas ante Él. Y también hemos restituido de acuerdo con nuestra posibilidad, ¿verdad? Porque pues hay cosas que es un poco difícil de restituir, ¿verdad? Aunque algunos piensan de que sí se puede restituir honra, por ejemplo. Si yo dije algo, divulgué, hablé mal de alguien, yo puedo restituir eso. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero pensemos que sí se puede, ¿verdad? Miremos qué dice el pasaje, en el pasaje el apóstol Pablo. Gálatas 6:1. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí le está hablando al cuerpo, vosotros que sois espirituales. Hay una coma ahí, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en el versículo siguiente, que está en 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo, pues, por eso yo se los puse de primero, ¿verdad? Para que tengamos, digamos, contexto de a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Porque cuando él está hablando de cargas aquí, evidentemente está hablando de las fallas que podríamos cometer dentro del cuerpo, ¿verdad? Y nosotros podemos entender que si nosotros estamos en el Espíritu, deberíamos de funcionar de acuerdo con esa ley que gobierna el cuerpo, ¿verdad? Que es el amor. Y el amor cubre multitud de faltas. Por lo tanto, no es que nos hagamos de la vista gorda, digámoslo así, ¿verdad? Sino que con mansedumbre vamos y rescatamos a aquel que pues de alguna forma falló, ¿verdad? Para que él se vuelva sea restaurado dentro del cuerpo. Y hay una parte donde dice, considerándote a ti mismo,
para que tú también no seas tentado. No seas que tú también seas tentado. Y eso nos hace ver de que nosotros también somos propensos a fallar, ¿verdad? O alguno de nosotros podría decir, mira hermano, yo nunca fallo. O sea, yo, mira, revise mi vida, pues nunca he mentido, nunca he hecho nada indebido, nunca he, no sé, ¿verdad? Y en el siguiente versículo habla de eso. Mire, pues 6:3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así indica el apóstol Pablo. Y en el 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otros. Porque en este sentido, digamos, en ese sentido de yo no me podría venir y comparar, por ejemplo, con algún hermano y decir, no, aquel sí es borracho, ¿va? Yo no. O sea, yo ya no chupo. Yo ya dejé eso, ¿va? En todo caso, yo debería decir, bueno, mira, yo antes era así, ya no soy así. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será que ese logro, ese avance lo logré por mí mismo? Seguramente alguien más tuvo que haberme cubierto. Seguramente mi mujer por lo menos me tuvo que haber aguantado. ¿Verdad? Mis hijos, yo no sé. Pero ahí está la situación, ¿verdad? Y en el 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Pero ese llevará su propia carga se refiere a que es una comparación, digámoslo así, ¿verdad? Si yo digo que yo he logrado algo por mí mismo, entonces ahí sí vale la pena decir porque yo hice todo solo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos un cuerpo y entonces por lo tanto, digamos, el hecho de que alguien falle, independientemente de la gravedad del asunto, ¿verdad? Porque pues hay cosas muy graves y delicadas, ¿verdad? Nosotros deberíamos de tener un corazón y una disposición de restaurar. Y eso quizá, pues es fácil decirlo así en frío, ¿verdad? Habría que estar ahí en la circunstancia, en la situación para ver cómo reaccionamos, ¿verdad? Pero necesariamente este es un tema, un aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque esa es nuestra función, el amor. Vamos a avanzar. La otra situación que les quiero hablar, de acuerdo con la palabra que está en Gálatas, es que debemos sembrar correctamente. Y hay un primer aspecto que está en Gálatas 6:6. Yo antes lo entendía mal, pero ahora, a raíz de todo lo que hemos estudiado, pues yo les voy a comentar un poco de lo que yo recibí, pues si usted decida. En el 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. En un primer sentido, nosotros podríamos pensar que aquellos que nos están formando, que nos están instruyendo, deberían de ser, digamos, los beneficiarios de alguna acción mía, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que no es nuestra doctrina, no es nuestra palabra. ¿De dónde proviene esa enseñanza pura, esa enseñanza que nos transforma y nos lleva a un lugar diferente en nuestra vida? ¿De dónde proviene? Sino del Padre. Entonces nuestra gratitud realmente debería estar con el Padre. Allí debería estar nuestra gratitud, porque de Él es que proviene la enseñanza, no de alguien que está parado aquí enfrente hablando, ¿verdad? Porque ese alguien que está hablando, pues tiene sus propios problemas, créanmelo. En caso probablemente son muchos más que los de ustedes, pero, o sea, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Entonces nadie puede venir y ponerse como cabeza y decir, no, síganme a mí, hagan lo que yo hago. Pues, es un poco complicado, ¿verdad? Quizá cuando me muera unos años después podrían decir, ese algo bueno tenía, ¿verdad? Pero mientras estoy vivo, no lo creo. O sea, es difícil, ¿verdad? Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que, digamos, limpiarnos a través de la palabra. En alguna oportunidad yo les decía que hay dos formas en las que el Padre nos limpia. Una forma es a través de la palabra, que nos instruye, ¿verdad? Nos dice, mira, no hagas esto, no hagas aquello, y eso nos limpia. ¿Y sabe cuál es la otra forma como nos limpia? A través de la prueba. A través de la prueba, cuando nosotros
Bueno, yo no sé bajo qué condiciones puede ocurrir eso, ¿verdad? Pero probablemente cuando ya nos dijeron muchas veces, mira, tenés que hacer esto, no sé qué, y nosotros no entendemos, entonces ahí rácatas viene la cosa y ahí ya pues probablemente reaccionamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es preferible, pienso yo, o qué es menos doloroso? O sea, si a nosotros nos están hablando, nos están diciendo, mira, hijo, hace esto, hace esta cosa, hace tal cosa. O sea, por ejemplo, pensémoslo en función de las finanzas, ¿verdad? Sobre todo para estas fechas que la tendencia es que gastamos más de lo que debemos. Nosotros sabemos que en enero los que tienen hijos, pues tienen que hacer un gasto fuerte, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que conviene ahorita? Amarrarse un poco al cincho ahí para no gastar ahorita, ¿verdad? Y tener lo suficiente para enero. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si nosotros pues nos desbocamos ahorita y gastamos más de lo que debemos? Pues en enero vamos a tener problemas, ¿no? Simple. ¿Podríamos pensar que es una consecuencia? Sí. Pero hay situaciones que ocurren que no son tan consecuencias, ¿verdad? Sino que es nuestro Padre que nos está corrigiendo, que de alguna forma nos jala ahí la rienda, ¿verdad? Mira, no, para ahí no. Porque no entendemos, ¿verdad? No entendemos por las palabras. Bueno, en la siguiente parte, Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el 8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, ¿qué debemos de hacer? Es acercarnos, Padre, buscarlo a Él. Eso es lo que debemos de hacer. O sea, ¿de qué forma nosotros vamos a sembrar algo positivo en el espíritu si no tenemos el conocimiento de qué es agradable, qué es bueno para el Padre? Lo vamos a hacer, ¿verdad? Probablemente nosotros pensemos, ¿verdad? Bueno, o sea, que yo vaya a la iglesia está bien, ¿verdad? Y eso está bien y con eso me conformo. Ese va a ser mi propósito del año, ¿verdad? O sea, ir todos los días a la iglesia. Probablemente está bien como un principio, pero más allá de eso, nosotros deberíamos de acercarnos al Padre. Y eso es lo que, digamos, en nuestras congregaciones debería estarse insistiendo, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente o que nosotros mismos podamos entender que nuestro deseo, nuestro final o nuestra finalidad de estar ahí no solamente es estar llenando un espacio, sino realmente que estamos siendo formados. ¿Para qué? Para el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y el último aspecto que está en ese pasaje de Gálatas 6, 9 y 10 es que nosotros debemos de bendecir a nuestros hermanos, ¿verdad? Y bendecir no quiere decir cuestiones materiales, ¿verdad? Una palabra, un Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas más importantes y más valiosas que el dinero. O sea, no pensemos solo en función del dinero, ¿verdad? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Voy a volver a leer, no nos cansemos pues de hacer el bien. A veces nosotros nos cansamos, ¿verdad? A veces nosotros, no puedo decirlo así, ¿verdad? Nos hartamos realmente de que ver, este no entiende, va. O sea, que si de todas formas siempre es lo mismo, ¿va? No sé. Pero hermanos, no nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. Y ese hacer el bien no solo se refiere a algunos, ¿verdad? Se refiere en general. Se refiere a cualquier persona que necesita, dice. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en el 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, les quiero hablar de otro tema que es un poco más escabroso. Nosotros somos libres del yugo de la religión, ¿verdad? De acuerdo con la palabra. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y aquí hay que entender el contexto, ¿verdad? Porque Pablo estaba llevando un mensaje a personas que no eran judías. Y entonces, digamos, dentro de los hermanos que eran judíos, pensámoslo así, ¿verdad? Ellos decían, mira hermano, es necesario que usted se circuncide para ser judío, para ser acepto por el Padre. No sé si estoy dándome a entender ahí, ¿verdad? Ahora, si nosotros contextualizamos eso en nuestro tiempo, ¿verdad? Si a nosotros solo nos dicen, mira vos, es que vos tenés que ofrendar. Hacémoslo en la iglesia católica, podría ser, mira, es que usted se tiene que confirmar, ¿verdad? Usted tiene que hacer A, B, C. En la iglesia evangélica usted tiene que hacer A, B, C, ¿verdad? Pero el asunto es, de acuerdo con la palabra, dice, los que quieren agradar en la carne, los que quieren agradar en la carne, los que quieren quedar bien, ¿verdad? ¿Con quién quieren quedar bien? Con su pastor, con su apóstol, con su líder, le van a obligar a que haga ciertas cosas. Pero si nosotros entendemos claramente, el concepto es, nosotros estamos en la gracia, estamos viviendo bajo la gracia. Entonces, la razón por la que nosotros estamos congregándonos en un lugar no es para hacer exactamente esas cosas, sino para que nosotros nos acerquemos al Padre. Pero eso, en lo que Pablo estaba tratando de hacer ver, es que no era por las obras que que se iban a salvar ellos, sino por acercarse al Padre confiadamente, ¿verdad? Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y eso nos hace entender de que probablemente, no vamos a decir en todos los lugares, ¿verdad? Pero probablemente, digamos, hay cosas que nosotros obligadamente tenemos que hacer, pero solo es para mantener un estatus en ese lugar. Entonces a usted le van a decir, mira, es que tiene que hacer esto, va. Está bien, pero solamente es porque él tiene un poder y quiere tener el control sobre usted. Es un poco complicado tratar de trasladar este concepto. Miren, si nosotros, lo voy a explicar de otra forma. Vamos a ver, en el cuerpo de Cristo, ¿cómo es que se sostienen, digamos, los ministerios? ¿Cuál es la función del ministerio? La función del ministerio es edificar a los miembros para que alcancen la estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Algunos ministerios dicen, no, pero es que dentro del ministerio tiene que haber un apostolado, porque ese es el que gobierna, el que dirige y el que decide qué debe hacer el cuerpo. Y eso, pensémoslo así, puede ser correcto o puede ser incorrecto, ¿verdad? No quiero atacar a nadie, no quiero decir nombres, ¿verdad? Ni nada de eso, pero el asunto es ¿hasta qué punto o en cuál es el límite entre formar y entre gobernar? ¿Cuál es el límite? Yo quiero hacerles ver una situación. Nosotros debemos de gobernar a nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de gobernarlos, pero al punto de que ellos aprendan y que ellos puedan valerse por sí mismos. Después de que ellos se valen por sí mismos, entonces ellos son capaces de tomar sus propias decisiones y formarse y hacer lo que deben de hacer, porque fueron formados de acuerdo con una visión clara. El problema es que si yo no los formo a ellos correctamente, eso yo lo puedo estar haciendo para mantenerlos siempre en control mío. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Yo sé que la mayor parte de los papás no es así. O sea, los papás quieren que sus hijos se puedan valer por sí mismos, pero yo sí he visto casos de personas que quieren tener el control de sus hijos para siempre, ¿va? Probablemente el patojo ya tiene 50 años y está todavía ahí. Y no hace nada si la mamá no le dice, mira, si no haces esto, no sé qué. ¿Eso es sano o no es sano? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y ese
es un tema tal vez un poco delicado de tratar, pero sí ocurre en el cuerpo. Porque realmente el poder que se provoca en ese lugar se debe a que la gente está ahí, a la que la gente está ahí permaneciendo, ¿verdad? Entonces yo podría venir y decir, mira, o sea, mis obras mira cuántos seguidores tengo, mira el tamaño de mi organización. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que yo estoy haciendo mal las cosas? Probablemente no estoy haciendo mi función clara y correcta, ¿verdad? Que es formar el cuerpo, que es llevar a esas personas a que sean formados de acuerdo con la palabra de Dios. Y a eso se refiere Pablo, ¿verdad? Porque, digamos, pues lógicamente los judíos querían seguir teniendo control de la gente nueva que iba a entrar, porque ¿cómo así que solo iban a aceptar y ya eran aceptos por el Padre? No, tenían que también circuncidarse, tenían que hacer todo lo que tenían que hacer. Ocurre hoy por hoy. Está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros podríamos pensar que en cierta forma la religión, si nosotros nos centramos solo en función de religión, nosotros vamos a ser esclavos de la religión. ¿Por qué? Porque la religión siempre va a querer tener control, dominio y poder sobre nosotros. Yo hace algún tiempo les comenté, ¿verdad? Que de acuerdo con Apocalipsis, hay un poder religioso. En el mundo hay un poder religioso, aunque usted no lo crea. Hay un poder religioso. Y ese poder religioso se basa en el hecho de que nosotros como miembros estamos cediéndole el control a alguien, a ese liderazgo que está ahí. Pero ese liderazgo en el futuro va a ceder el control al anticristo. Y entonces, de hecho, digamos, hoy por hoy ya se miran algunos movimientos así, que es el ecumenismo, ¿verdad? Trata de unificar todas las religiones en una misma visión. Nosotros no estamos hablando de unir religiones, nosotros estamos hablando, la palabra dice, hasta que todos seamos llevados a la unidad de la fe, ¿verdad? A la unidad de la fe. No está hablando de lo mismo, ¿verdad? No está hablando de religión, está hablando de la unidad de la fe. La fe que es creerle al Padre. Hasta que todos creamos en el Padre de la misma forma. ¿Verdad? Porque Abraham no era judío. Cuando él fue llamado no era judío. O sea, no existían los judíos, no existían los hebreos. Podríamos decir, él era una persona común y corriente. Una persona cualquiera, digámoslo así, ¿verdad? Y él le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? De la misma cuenta, entonces nosotros podemos entender que no es por nuestra religión, no es porque seamos X o Y o Z denominación que nosotros vamos a ser justificados y salvos ante el Padre, sino porque nosotros le creemos a Él. Bueno, espero no haberlos hecho bolas, ¿verdad? Así que, hermanos, no perdamos la gracia y el favor que recibimos del Padre. Gálatas 5, 1, 2. Esto es, digamos, estamos regresando un capítulo, ¿verdad? Aquí dice el apóstol, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, en nada aprovechará Cristo. Y en el 3 al 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis. Por lo tanto, de la gracia habéis caído. Mire, si nosotros pensamos, si nosotros recibimos una palabra de que somos justificados por la gracia de Dios, no por lo que hacemos, ¿verdad? Sino por la pura fe, por la fe de creer en Él. Y nosotros venimos y seguimos haciendo las cosas de antes, ¿verdad? Seguimos poniendo veladoras, seguimos haciendo eso. Probablemente nosotros pensemos, bueno, es que no tiene nada de malo que yo lo haga, ¿verdad? Porque de repente sí, tal vez sí me funciona, ¿verdad? Pensémoslo así, puede ser que me funcione. Pero
en realidad lo que estamos haciendo ahí es menospreciando el sacrificio del Señor Jesús. Porque el sacrificio del Señor Jesús fue uno y por todo, para siempre. O sea, nosotros ya no necesitamos hacer nada más para tener esa cercanía o ese acceso o esa posibilidad de llegar ante el Padre, de ser justificados, no por las cosas que hacemos, sino simplemente por el hecho de que Él nos ama, porque Él nos llamó, porque Él nos predestinó. Lógicamente, de ahí para adelante nosotros, pues, si somos hijos, tenemos que actuar como hijos. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Si nosotros somos hijos, tenemos que actuar como hijos. ¿Sí o no? Bueno, ya terminamos con esa parte tan complicada. Espero que me perdonen, ¿verdad? Pero sí es un tema que tenemos que hablarlo. Bueno, en la siguiente parte, y esto es parte del cumplimiento de la promesa, miren. Somos una nueva creación, somos una nueva creación. Isaías 43, 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En el 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Yo lo que les quiero decir de acuerdo con ese pasaje es que el Padre es somos el cumplimiento de la promesa de redención que hizo el Padre en ese tiempo, y la hizo a través de la boca del profeta Isaías. En 2 Corintios el apóstol Pablo en 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso nosotros lo entendemos así como que, bueno, yo ya dejé de ser el que era antes, ¿verdad? Pero no solo es eso, porque en Gálatas 6:15 dice el apóstol: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino una nueva creación. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir de que, o sea, realmente lo menos importante es la religión o la práctica religiosa que nosotros tengamos. Eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros somos un cumplimiento de una palabra que dio el Padre de redención, que la dio mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y nosotros somos hechos una nueva creación, una nueva forma totalmente distinta de hacer las cosas, no por la ley, no por las cosas, los rudimentos del mundo, las cosas que el mundo concibe y piensa que así es como Dios pues se agrada de nosotros. No es en función de eso. Gálatas 6:16, el apóstol concluye diciendo: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bueno, oramos para finalizar, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes, Padre. Permitas que nosotros podamos entender lo importante y lo urgente, Señor, que es entender tu palabra, Señor. Que nosotros no solo busquemos la comodidad y el beneficio inmediato, Señor, sino que estemos comprometidos con nuestro desarrollo, con formar esa imagen de tu Hijo en nosotros, Señor, como dice tu palabra, porque ese es un esfuerzo de cada uno de nosotros, Señor. Que permitas que el cuerpo de Cristo, Señor, sea llevado a esa dimensión que tú esperas, Señor. Nosotros bendecimos a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y que nos lleve a esa revelación, a ese entendimiento y a ese cumplimiento de la palabra tuya, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.